Bienvenidos a tu noticiero NR Noticias Internacionales. Suscríbete y activa la campanilla para que estés informado de lo mejor en el mundo. Estas son las noticias del día de hoy. Mucha atención porque los hermanos Salcedo, Daniel y Noé Salcedo fueron víctimas de un atentado en la penitenciaría de Riobamba la tarde de este 24 de junio. Noé Salcedo y su hermano Daniel Salcedo, sentenciados por varios casos de corrupción, fueron agredidos la tarde de este martes 24 de junio. Se dice que Noé Salcedo, hermano de Daniel Salcedo, es quien habría quedado herido en este atentado. El motín fue un intento de asesinato contra Daniel Salcedo, según confirmó el coronel Carlos Ayala del ejército ecuatoriano, citado por los medios. Su hermano Noé Salcedo, al intentar defenderlo, fue herido con un arma blanca y un disparo, según fuentes periodísticas. Efectivos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional ingresaron al centro penitenciario para retornar el control. Por decisión del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, los internos fueron trasladados en una ambulancia a una casa de salud, la cual permanece custodiada con una tanqueta militar. El atentado se da justo cuando esa misma tarde destituyeron a 6 jueces de la provincia del Oro que absolvieron a Daniel Salcedo y a su hermano Noé Salcedo y a otros procesados en un caso de lavado de activos. Recordemos, este proceso finalmente terminó con una sentencia condenatoria en la Corte Nacional de Justicia contra Salcedo y su hermano. Bueno, justo esta tarde, cuando fueron destituidos los abogados, se da este atentado en la cárcel de Riobamba. Salcedo fue sacado de La Roca y trasladado a Riobamba por el SNAI. El SNAI indicó que el traslado de Daniel Salcedo a Riobamba fue netamente por temas de seguridad. Se buscaba que estuviera un poco más seguro Daniel Salcedo, ya que Salcedo lograba meter objetos prohibidos como celulares a el centro de La Roca, el centro de penitenciaría de La Roca. Allí su hermano ya cumplía una condena. Pero cerca de las 18 horas se informó de este 24 de junio que Noé está estable y que Daniel se encontraba bajo resguardos, sin lesiones que afecten o comprometan su integridad. Daniel, recordemos, debe pagar más de 32 años de cárcel por actos de corrupción durante la pandemia y por el caso Metástasis. El sujeto ha sido sentenciado por los delitos de delincuencia organizada, lavado de activos, peculado, fraude procesal y 2 veces por ingreso de artículos prohibidos a prisión. Pero además se dice que, bueno, otra de las hipótesis que se maneja sobre este atentado contra Daniel Salcedo tendría que ver con, bueno, las acusaciones que hicieron al respecto sobre un sujeto llamado Lenin Vimos, quien fue sentenciado en el caso Plaga y quien además involucró a Jorge Glass, Salcedo, José Serrano, a Javier Jordán y a Ronnie Aliaga en el crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Además han manifestado haber recibido amenazas ambos hermanos, Daniel y Noé, a través de varios pasquines al interior de la penitenciaría de Riobamba. Las autoridades encontraron, como ya lo manifestamos, un arma con munición para la misma y según las autoridades ya están identificados los sujetos que atentaron contra los hermanos Salcedo, Daniel y Noé Salcedo. Se encontraron todo tipo de elementos prohibidos, tal como ustedes pueden observar en las imágenes, algunas armas blancas, drogas y otros objetos prohibidos, bueno, que no pueden ser ingresados a una cárcel, ¿verdad? Pero la pregunta que de pronto muchos se están haciendo es ¿cómo fue el intento de asesinato contra los hermanos Salcedo? Pues no fue amotinamiento lo que sucedió la tarde de este martes 24 de junio en la cárcel de Riobamba. Fue un intento de asesinato contra Daniel Salcedo, donde salió herido su hermano Noé Salcedo. Así lo confirmaron las autoridades. Carlos Ayala Moncayo, quien es el comandante de caballería de la blindada 11 desde el exterior de la cárcel. Daniel había ingresado el pasado domingo a este centro penitenciario
tras ser trasladado desde la cárcel de alta peligrosidad, como lo es la cárcel de La Roca. De allá, como ya lo indicamos, fue sacado, bueno, porque este sujeto acostumbraba a meter elementos prohibidos al interior de esta penitenciaría. Junto a su hermano Daniel Noé Salcedo, fueron condenados por un caso de lavado de activos a 13 años de cárcel. El proceso remonta a una investigación por movimientos inusuales de dinero entre 2013 y 2019 que involucra a varias empresas de papel de los hermanos. Recordemos, los hermanos Salcedo estaban dentro de una celda cuando fueron sorprendidos por el atacante con una pistola y un arma blanca. El atacante intentó quitarle la vida a Daniel, pero su hermano Noé se opuso y se armó una riña, por lo que Noé Salcedo terminó herido. Luego de recibir los primeros auxilios, Noé fue trasladado al hospital de docente de Riobamba. El Servicio Nacional de Privados de la Libertad, SNAI, informó que una vez que las autoridades ingresaron al lugar, fueron decomisados objetos prohibidos, algunas drogas y otros elementos que no son permitidos en una penitenciaría. La cárcel fue intervenida por el ejército y la policía. Daniel fue puesto a bajo resguardo. En la intervención de la cárcel encontraron el arma, como ya lo indicamos, 9 milímetros, municiones con las que fue hecho el atentado contra los hermanos Salcedo. Policías y militares identificaron a las personas que produjeron el ataque. La cárcel está bajo el control y resguardo de las fuerzas del orden. Así es entonces, es la situación que se dio este martes 24 de junio al interior de la penitenciaría de Riobamba, un atentado contra Daniel Salcedo. Contamos además que, según una investigación, este atentado podría estar ligado a posibles intentos de silenciar a Daniel Salcedo y a un testigo clave, el señor Lenín Vimos, quien fue sentenciado en el caso Plaga e involucró a Jorge Glass, a Daniel Salcedo, a Jorge Serrano, a Javier Jordán y a Ronnie Aliaga en el crimen de el presidenciable Fernando Villavicencio. Escuchemos cuáles fueron las palabras del comandante de la Brigada 11, quien fue el que además dio sus presiones y sus primeras palabras sobre este atentado, como ya lo indicamos, contra los hermanos Salcedo. Estas fueron las palabras del comandante de esa compañía militar. Escuchemos. Una arma de 9 milímetros, hemos encontrado munición y hemos encontrado las armas blancas. Tenemos identificado las personas que atentaron contra la vida de este PPL. Después de las investigaciones y las pruebas de ley, sabremos realmente la información final. Eso es lo que se conoce. De momento, eso fue lo que se dijo entonces. Ya se encuentran resguardados. Ahí observamos las imágenes de cómo quedó el lugar donde se produjo el atentado. Están en una casa de salud recibiendo atención médica y la penitenciaría de Riobamba está resguardada por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas. Esa es la noticia. Las autoridades seguirán investigando para tratar de esclarecer los hechos en los que Daniel Salcedo recibió un intento de homicidio esta tarde de este martes 24 de junio. Su hermano Noé Salcedo resultó herido en este atentado. Se dice que trataría de haber defendido a su hermano y por eso se habría dado la persona que atentó contra ellos habría causado algunas heridas de poca consideración contra Noé Salcedo.